Pues muchísimas gracias, Irene del Río. Tengo el placer de invitarles a disfrutar de la conversación que vamos a tener ahora la doctora Elizabeth Arrojo y yo. Ella es una gran oncóloga en este país, directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada, INMOA. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora Arrojo. Buenos la días. Doctora Milagro, como te conocen en muchísimos lugares ya. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí, Julia. Siempre que vienes nos traes luz. Y hoy queríamos hablar del linfoma cerebral. Es el linfoma que ha sido diagnosticado a Rafael. Estuvimos varios días, doctora, que no sabíamos lo que ocurría. No sé si es normal esa confusión cuando empiezan a surgir episodios como el que le ocurrió a Rafael. Sí, porque además yo creo que al principio uno no se espera, ¿no? Pues una persona de la edad de Rafael, es verdad que al principio yo por lo que escuchaba también, ¿no? Por la prensa, los medios de comunicación, parecía un ictus que encajaba con los síntomas y además es más frecuente que realmente lo que le ha pasado, ¿no? Que el diagnóstico del linfoma. Claro, porque el linfoma cerebral no es un linfoma frecuente. Todos sabemos que Rafael fue sometido a un trasplante hace muchos años, que consiguió superar pues con muchísimo éxito, estuvo muy malito. Rafael es una persona muy fuerte y lo demuestra pues su valía en los escenarios y cómo consigue mover a tanta gente. Parece invencible Rafael. ¿Tiene que ver lo que le ocurrió a Rafael, ese trasplante con este linfoma? Pues probablemente haya tenido una relación, porque al final cuando se hace un trasplante, uno de los tratamientos que necesitan esos pacientes es un tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del órgano, ¿no? Al final eso lo que hace es debilitar nuestro sistema inmune y el sistema inmune es el que nos protege frente a las células malignas. De hecho, es llamativo que incluso cuando ocurre esto puede ser a edades más tempranas, ¿no? Él ha tenido la fortuna, ¿no?, de pasar muchos años con ese trasplante, ese tratamiento inmunosupresor y al final el linfoma ha aparecido, pero muchos años. O sea, porque después. tú después de recibir un trasplante estás ya siempre con el tratamiento de inmunosupresores. Claro, ese ya para toda la vida, cualquier tipo de trasplante. Efectivamente, hay veces que si el paciente tiene muchos problemas de infecciones o de tumores, se valora el suspenderlo, pero eso genera problemas que son de riesgo muy elevado, con lo cual, claro, su sistema inmune no estaba fuerte para luchar contra esas células malignas y por eso puede haberse manifestado el tumor. Leía, doctora, que no es un cáncer frecuente, pero sí que es importante tratarlo, porque si no se trata, en 6 meses puede ser mortal. Efectivamente, claro, el cerebro es un órgano que al final tiene una característica además muy importante. Si tenemos un tumor en el abdomen se inflama y es como que no pasa nada, no se comprime nada, ¿no? Notamos la tripa más inflamada, pero no nos da mayor problema. El cerebro es una cavidad que está al final rodeada por un hueso que se comprime y el cerebro deja de funcionar, ¿no? Con lo cual no podemos permitir que las lesiones crezcan porque si crecen van a dañar de manera muy seria. Y cuando empieza a dejar de funcionar, empieza a haber fallos, son esos síntomas, se traduce en síntomas. Efectivamente, claro, y depende de dónde estén localizadas las lesiones, los síntomas van a ser diferentes, porque cada parte del cerebro tiene una función muy específica. Si es la zona del habla, pues alterará el habla, si es la zona de la memoria, se alterará la memoria. Claro, Rafael estaba grabando un especial en televisión española y él no se sintió bien, él se sintió como mareado y confundido. De hecho, esa fue la razón por la que rápidamente él sabía que algo no... la persona que recibe o que siente esos síntomas sabe que algo no va bien. Esos son síntomas muy específicos, doctora. Claro, sabe que algo no va bien, pero muchas veces, evidentemente, no se imagina que pueda ser tal la gravedad. Dice, bueno, pues tengo un malestar, porque probablemente él notaría ya desde hacía algún tiempo alguna cosa extraña, pero uno algo también... extraño. ¿Y qué son las cosas extrañas que se notan, Pues doctora? al principio empiezan con que se les olvida alguna cosa, de repente estoy mareado, me duele la cabeza, no me encuentro del todo bien, pero entiendo que en una persona con la actividad que él tiene, total, la edad, todo eso, pues uno lo achaca también a todo esto, ¿no? Y no le da mayor importancia hasta que de repente pues puede pasar que de repente no puedo hablar bien, no encuentro las palabras. Es más, hay veces que ni siquiera el propio paciente se da cuenta, es consciente, se da cuenta las personas que le están rodean. A su alrededor. Efectivamente. Y eso es lo que lo hace confundirlo con el ictus. Efectivamente. Porque los síntomas son muy parecidos. Son muy parecidos, porque al final el ictus se produce por un daño al cerebro porque suele o faltar sangre o haber una hemorragia, ¿no? Porque hay dos tipos de ictus, uno que es isquémico, que falta riego sanguíneo, y otro hemorrágico, que es por una hemorragia, pero al final daña una parte del cerebro. El tumor hace lo mismo. La parte positiva de este tipo de tumores es que es verdad que podemos conseguir una mejoría rápida, porque responden, por ejemplo, muy bien a los antiinflamatorios, a los corticoides. Los linfomas son tumores como muy especiales. Se dice que ¿Qué diferencia hay con otros tipos de...? Claro, hoy escuchamos linfoma y ya se nos viene a la cabeza el sistema linfático, entonces, Efectivamente. ¿qué diferencia hay con otro tipo de tumor cerebral?
Pues hay una diferencia muy clara, que es que no son tumores sólidos. Por ejemplo, los linfomas son tumores que no se operan pero en ninguna localización, ni en el cerebro ni en otras localizaciones, porque son tumores de los linfocitos, no son de las células normales del resto del organismo, ¿no? La linfa es un líquido que circula por los vasos linfáticos, que son parecidos a los sanguíneos, entonces son tumores como blanditos al tacto, por así decirlo, ¿no? Entonces no se operan, se tratan siempre con tratamientos de quimioterapia, radioterapia. Que reducen esos tumores. Efectivamente. De hecho, pueden hacerlo desaparecer. Incluso desaparecer. Puede desaparecer. ¿Qué ocurre? Que tiene mucho riesgo de que pueda volver en el futuro, pero sí que es cierto que con las terapias se puede conseguir hacer desaparecer el tumor, y hay casos en los que incluso se puede conseguir llegar a hacer un trasplante que al final es como que renueva esos ¿Trasplante de células madre? Hay un trasplante de células madre, pero también hay trasplante de lo que se llama la médula ósea, que es como recambiar, por así decirlo, similar al tratamiento que recibe una persona que tiene una leucemia. Efectivamente, efectivamente, ese tipo de trasplantes. Se hace un autotrasplante en el caso de que pueda utilizarse células sanas de su propia médula, y en el caso de que no funcionase se podría hacer un trasplante de médula. O sea que las personas, yo soy por ejemplo donante de médula, los que somos donantes de médula podríamos ayudar a este tipo de personas que tienen un linfoma cerebral. Efectivamente, puede haber ese tipo de posibilidades. ¿Qué ocurre? Que los linfomas cerebrales desafortunadamente muchas veces ocurren en estadios ya muy avanzados, donde el paciente al final no es candidato, o edades muy avanzadas. En este caso, ¿no? se ha llegado bastante a tiempo con Rafael, ¿verdad? Dicen que tiene 2 lesiones, siempre hablamos un poco desde la información que tenemos, que es muy parcial, totalmente. pero dicen que tiene 2 lesiones, quiere decirse que las células han viajado de un punto a otro, ¿no? Yo sí creo que probablemente sea un tumor que pueda desaparecer, pero tiene mucho riesgo de volver en el futuro, y él para un trasplante tiene varias dificultades. Una es su edad, que es una edad avanzada, y otra es el tratamiento inmunosupresor, que al final cuando hacemos un trasplante una de las cosas que hay que hacer previamente es dar una quimioterapia a dosis muy altas para dejar como el sistema inmune a cero, por así decirlo, para evitar ese rechazo, porque no deja de ser otro trasplante, ¿no? Totalmente. Y tolerar esto pues no es sencillo a estas edades avanzadas y con el antecedente del trasplante. Se trata con quimioterapia, doctora, también de esa forma que estábamos contando ahora mismo, porque sí que había leído también que la radioterapia puede ser un poco peligrosa. Entre comillas, sobre todo a nivel neurológico. Efectivamente, la radioterapia es un tratamiento como complementario a la quimioterapia, y es verdad que en este tipo de tumores la principal dificultad es que hay que radiar habitualmente todo el cerebro, ¿no? Entonces no podemos dar una dosis muy elevada que nos asegure que no vuelve el tumor, pero esa dosis sí que puede tener algunos efectos secundarios, que a día de hoy cada vez son menos, hemos mejorado los tratamientos, pero todavía puede haber problemas, sobre todo a nivel de memoria y este tipo de cuestiones. Según nos cuentan pues sus familiares, las últimas declaraciones las veíamos de su exnuera, nos decía que, y coinciden con las declaraciones que también leíamos la semana pasada en las revistas de los miércoles, Natalia Figueroa contaba que él está tranquilo y que él se encuentra animado y bien. ¿Cuál es el estado de una persona que padece este tipo de linfoma? Pues este tipo de linfomas, cuando conseguimos al final empezar a tratarlos y se reducen, la persona puede pasar a estar totalmente normal, no tiene por qué tener grandes síntomas. Los tratamientos de quimioterapia a día de hoy han evolucionado mucho. Es muy importante, lo que decimos siempre, hacer un abordaje muy integral al paciente, ¿no? Si él cuida su alimentación, realiza un poquito de ejercicio físico para mantener esa masa muscular, pues el descanso, y se toma esos tratamientos que alivian los efectos secundarios de la quimioterapia, nos puede pasar. Y de hecho hace poquito yo decía que podíamos verlo otra vez en el escenario, ¿no? Pues al final, pues compartiendo con todo su público. Seguro que lo veremos. Efectivamente, yo coincido en esto, ¿no? Porque además todo lo que es en la parte de cualquier enfermedad, pero muy especialmente en la oncología, la actitud es muy importante. Y él tiene muchísima actitud, Rafael. Efectivamente, efectivamente, que él se esfuerce por cuidarse y tenga esa actitud positiva, proactiva, porque los pacientes, yo siempre repito la frase de Mario Alonso Puig, que él dice mucho de tienen que ser pacientes, tienen que implicarse, es súper importante, ¿no? Con lo cual, ya digo, nos puede pasar que pronto le veamos otra vez en el escenario con la precaución y la recomendación de los médicos de que no se nos agote, pero volviendo otra vez un poco a la vida Y eso pública. que decimos muchas veces, a lo mejor equivocadamente, que al ser una persona con más años ese linfoma va más lento. Es cierto que la velocidad de replicación con los años de nuestras células y a las células sanas es más lenta. En los tumores suele ser un poco lo mismo, pero también es verdad que esto tiene el lado negativo El sistema inmunológico también está más débil. Efectivamente, efectivamente. Entonces no somos capaces de tolerar las mismas dosis de tratamiento y esto nos contrarresta un poquito. Nos contrarresta. Doctora, la pregunta que nos hacemos todos, ¿se puede prevenir este tipo de linfomas?
El cáncer en general se puede prevenir. En realidad, y de eso sabéis mucho en INMOA. Sabemos mucho en INMOA, de hecho invito a cualquier persona que pueda venir el día 4 de febrero, que es el Día Mundial contra el Cáncer, haremos el segundo aniversario del Centro Nacional de Prevención del Cáncer, donde hablaremos mucho de la gestión emocional y del estrés para prevenir la enfermedad, porque más del 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir. De todo tipo de cánceres. De todo tipo de cánceres. Hay factores que son muy claros, la buena alimentación es un factor clave en la prevención del cáncer, el mantener una buena masa muscular para que nos proteja. La fuerza que ahora tanto nos bombardean a todos. Hay que hacer ejercicios de fuerza. Efectivamente. El evitar la obesidad, por supuesto, hábitos tóxicos, el alcohol, el tabaco, pero muy importante también la gestión emocional, la gestión del estrés, porque al final, ¿qué ocurre? Que todo lo que suprima nuestro sistema inmune y todos esos malos hábitos lo suprimen, hace que el sistema inmune no luche contra las células que se dividen mal todos los días en nuestro organismo. Entonces, en todas las personas. En todas las personas. Es súper importante que la población se conciencie, porque solo un 10% de los casos de cáncer son hereditarios. ¿Solo un 10%? Solo un 10%. Mínimo. Esto es súper importante y a día de hoy se sabe que el 90% son factores ambientales y el 40% depende de los hábitos de vida. De hecho, desde INMOA y el Centro Nacional de Prevención del Cáncer hemos lanzado una campaña que se llama 12-0, la prevención derrota al cáncer, porque hay 12 hábitos de vida muy claros que dedicaremos un mes a cada uno de estos hábitos. Entre ellos has citado alcohol, tabaco, obesidad, la protección solar, por supuesto, la buena alimentación, el ejercicio físico, el descanso, las infecciones, muy importante, que a veces parece que es una tontería, pero por ejemplo los tumores gástricos, en un 25% de los casos son en personas que tienen la infección de Helicobacter pylori, que a veces dice uno, tengo el Helicobacter, pero no voy a tomar el antibiótico. Hay que tratarla. Hay que tratarla, es muy importante hacer esas consultas médicas, porque por ejemplo el virus de la mononucleosis, que se conoce como la enfermedad del beso, ¿no?, predispone a los linfomas y a los linfomas cerebrales, ¿no?, que cuestiones que parece que no tienen mucha importancia. También luego se relacionó también con muchos casos de esclerosis múltiple, y había una base ahí de personas que habían tenido ese virus. Efectivamente, porque al final todo eso afecta a nuestro sistema inmune. Se queda como en esa memoria. Claro, eso es, el virus se queda latente, y de hecho en momentos de estrés, en momentos donde podemos tener otra infección, otra enfermedad, es como que se despierta, ¿no? Y nuestro sistema inmune a veces, en el intento de luchar contra ese virus, incluso reacciona contra nosotros mismos. Exacto. Y es lo que ocurre en la esclerosis múltiple, que se despigmentan algunas zonas del cerebro y da esas lesiones que atacan nuestras propias células. Entonces es como que nuestro sistema inmunológico se vuelve loco. Entonces el objetivo finalmente es proteger ese sistema inmunológico. Está claro que todos sabemos, doctora, que hay más cáncer que en otros momentos. Hay más información, hay, gracias a Dios, también más investigación, aunque debería de haber más, y vivimos más años. Pero también está claro que estamos mucho más estresados. No somos conscientes del daño que nos produce el estrés. Tú hablabas antes, doctora, de lo importante que es que estemos bien, que estemos emocionalmente tranquilos. Es fundamental. De hecho, el día 4, el aniversario, ¿no?, del Centro Nacional de Prevención del Cáncer, ahí presentaré un libro nuevo que he sacado, Desde mis cicatrices se llama, en base a mi propia experiencia con el cáncer, la experiencia de mi madre, pero sobre todo muy enfocada también en los hábitos saludables y en la gestión emocional, porque es fundamental. Y cuando yo le pregunto a los pacientes cuál cree que puede haber sido la causa, cuál es su alimentación, uno de los factores desencadenantes claros es el estrés, la mala gestión emocional. El estrés y sobre todo el sufrimiento. El sufrimiento también te hace enfermar. Claramente. ¿Cuántos casos conocemos de cáncer en personas cercanas que empiezas a investigar qué ha ocurrido? Pues llevaba mucho tiempo súper agobiada porque su marido estaba no sé cómo, o ella misma había tenido una situación traumática, una separación. Está detrás de muchos cáncer de mama, ¿verdad, doctora? Totalmente, totalmente. De cáncer de pulmón y de cáncer de colon. Son como esos tres cánceres, tienen mucho que ver con lo que nos pasa aquí dentro. Sí, sí. De hecho, en el cáncer de mama, el típico dicho, ¿no?, de tomárselo muy a pecho. Exacto, al final está muy relacionado, y efectivamente el sufrimiento al final, y esto suena como muy raro, ¿no?, cuando uno lo dice la primera vez, es una decisión que tomamos nosotros. Sufrimos porque permitimos que la interpretación de nuestras emociones nos lleve a ese sufrimiento, pero es una opción, sufrir o no sufrir ante una situación, depende de la importancia que le demos. Claro, pero es fácil decirlo, mucha gente dirá, qué fácil es decirlo, pero qué difícil es llevarlo a cabo. Por eso, también desde aquí creo que es importante que hagamos esa petición de que nuestro sistema sanitario se dote cada vez más de profesionales, psicólogos,
psicólogos, ¿verdad? Porque son fundamentales. Fundamentales. Resulta fundamental que nos enseñen a gestionar nuestro día a día, porque al final, efectivamente, como bien dices, resulta casi imposible decir, pero yo no soy capaz, ¿no? Y se trata de aprender. Todos somos capaces, pero necesitamos unas pautas, una ayuda que nos ayude a encontrar ese camino para enfocarnos realmente en la gestión emocional adecuada. Aquí se han sentado pacientes tuyos, Elizabeth, con otros profesionales que trabajan también en INMOA, que yo siempre lo cuento, digo que tenía 7 metástasis cerebrales, ahora que estamos hablando del linfoma cerebral. Personas que incluso habían dejado de comer, habían dejado de andar y que estaban desahuciados por el sistema sanitario y que han conseguido volver a tener una esperanza de vida. Claro, efectivamente, y esto es un mensaje súper importante, Julia, porque al final lo que ocurre es que hay muchas personas que tiran la toalla, ¿no?, sin luchar. Mi madre, como bien sabes, marzo de 2019 le quedan 6 meses de vida. No solo está viva, sino que está estupenda, libre de enfermedad. ¿Cuántos años han pasado? Y yo creo, fíjate, han pasado más de 5 años. Imagínense. Y está maravillosamente bien. Y ella no tenía opciones, tenía metástasis cerebrales y está muy bien. Yo siempre digo a los pacientes cuando me preguntan, doctora, ¿mi cáncer es curable? Pues a lo mejor digo, en este momento no, pero no sé si mañana a lo mejor sí, y aunque no sea curable, muchas veces conseguimos cronificar la enfermedad. Todavía esta semana hemos visto 2 casos de pacientes con metástasis a múltiples niveles que se han quedado limpios de enfermedad. ¿Puede volver el cáncer en el futuro? Puede, pero ya veremos dónde, cómo lo atacaremos y además quién sabe lo que nos va a pasar mañana, ¿no? Con lo cual es muy importante no tirar la toalla. El momento en el que nos diagnostica la enfermedad es cuando más activos tenemos que estar, no es el momento de estar en el sofá, es el momento de hacer ejercicio, es el momento de comer sano, de esforzarse, porque la enfermedad no es una responsabilidad solo del médico, el paciente se tiene que involucrar y hay muchas opciones. Por eso es muy importante esas segundas opiniones, porque la sanidad en España desafortunadamente es muy desigual y hablo incluso dentro de la sanidad pública. Hay segundas opiniones dentro de la sanidad pública para poder tener las mejores terapias, para poder dirigirnos a los centros de referencia y así tener mucho mejor resultado. Pues doctora, muchísimas gracias como siempre por arrojarnos, doctora Rojo, siempre esa luz y esa esperanza tan importante en una enfermedad que por desgracia es la enfermedad junto con las enfermedades mentales del siglo XXI, que es el cáncer, que está ahí, pero que entre todos podemos luchar y conseguir que esa esperanza de vida siempre sea más larga y con mejor calidad de vida, que al final es el objetivo. Pues doctora Elizabeth Rojo, un placer, de verdad, directora del Instituto Médico de Oncología Avanzada, INMOA, a la esperanza, a la vida siempre. Gracias. Un placer, muchas gracias. Enorme que estés con nosotros. Bueno, pues